La noticia es uno de los géneros periodísticos informativos por excelencia, en el que se da a conocer un acontecimiento que debe tener como tres partes esenciales. Tiene que ser inédito, tiene que ser veraz y tiene que ser oportuno. La noticia es un mensaje que es novedoso, que es útil. La noticia es cualquier hecho informativo de impacto social que vaya a calar en la mayor cantidad de personas posibles. Usted puede, con buenos insumos, encontrar un enfoque que se puede convertir en una gran noticia. Para detectar hechos noticiosos hay que tener una cercanía muy importante con la audiencia, con la gente a la cual le debemos el trabajo que hacemos. Y me parece que ha sido todos los días, ¿verdad? Que le han ayudado con el alimento, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Adolfo Sandoval, para servirle. Don Adolfo, ahí la ayuda y ahorita está llegándole con... Una noticia debe tener entre sus características claridad, escribimos para que nos entiendan, tiene que también tener la sencillez, es decir, que la gente de la forma más fácil pueda entendernos. Las características que tiene que tener es que no puede caer en aburrimiento, no puede ser tampoco algo que ya se ha dicho por parte de otras personas, no se puede entrar en un plagio tampoco. Y sobre todo, cada noticia es única e irrepetible. Te voy a decir que tal fue el susto de mi madre, que hubo que mandarla otra vez para Estados Unidos con mi hermano, porque ella me dijo, yo no quiero vivir más aquí en Costa Rica. La estructura de la noticia se compone de varias partes. Usted tiene que tener primero hacia dónde quiere y cuál es la noticia que quiere usted dar. En una noticia de prensa escrita, la estructura sería, primero tenemos un pretítulo, luego tenemos el título, luego tenemos las bajaditas, después de eso tenemos el lead y posteriormente el cuerpo de la noticia. Cantones en alerta amarilla pueden abrir parques a partir de este martes si cumplen con plan de prevención. El pretítulo es un complemento del título que refuerza, debe ser corto y es independiente. Para generar un buen titular hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que tenga sentido. La idea es que se pueda ver claramente bajo un modelo, esperemos siempre, de sujeto, verbo y predicado. El buen titular tiene que ser, en primer lugar, tiene que informar, tiene que decirle al lector de qué va a tratar, tiene que ser corto, tiene que ser impactante. Tenés un buen título, que además no es el típico título, ¿verdad?, el que responde a lo más básico de una noticia, sino que esté bien elaborado. Esto le permite a la gente capturar, o al periodista le permite que su audiencia esté capturada a través de ese buen titular. Pero las bajaditas son como esos elementos que se agregan para adelantar alguna de la información que va a estar dentro de la noticia y que lo que buscan es terminar de convencer al lector de que ese producto noticioso le puede interesar. Un lead es el primer párrafo con el cual damos nosotros a conocer nuestro enfoque, es decir, la dirección que va a llevar la noticia, y mencionamos lo más importante. Luego es lo que vamos a desarrollar en la nota. El lead es el primer párrafo de una noticia informativa, es el párrafo más fuerte, tiene que tratar de resumir la información y también tiene que seducir al lector. Es el golpe más fuerte, el gancho más fuerte que tiene una noticia. La 5W es una práctica que viene desde la Guerra de Secesión de los Estados Unidos y está vinculada a los corresponsales de guerra que utilizaban el telégrafo para dar a conocer una información. Estas W son el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el cómo. Deben contestarse en la entrada o por lo menos en los primeros párrafos.
La pirámide invertida es un sistema que se utiliza en periodismo para atraer y mantener la atención del lector. Entonces hay que poner desde los hechos más relevantes hasta los menos importantes. La pirámide invertida es un modelo para presentar la información. Es un modelo muy práctico donde viene dividido en 3 estratos. Un primer estrato que es la información importante, un segundo estrato que es la información complementaria y un tercer estrato que es la información accesoria. La pirámide invertida responde a una demanda de información que tienen las personas. Naturalmente, cada vez se lee menos. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la sociedad está consumiendo y al poner lo más importante primero, permitimos que esa información llegue a más personas que son las que más leen las noticias. Bueno, para incorporar las citas que nos dan las fuentes en nuestras notas, tenemos 2 maneras de hacerlo. La manera directa es entrecomillado, ponemos textualmente lo que nos dijeron, abrimos comillas, ponemos la frase o las frases, oraciones, cerramos comillas, ponemos una coma, ponemos el nombre de la persona, coma, ponemos el cargo de la persona y así se cierra una cita directa. Una cita indirecta es parafrasear lo que nos dijo la fuente sin alejarnos mucho, por supuesto, de lo que nos dice para no tener problemas posteriores a la hora de publicar esa noticia. Ahora, o sea, la gente tiene que entender que eso lo estamos hablando desde hace rato. No es culpa de Carlos Alvarado, lo tengo clarísimo. Pues lo ideal es que se incorporen todas las fuentes que sean necesarias para dar sustento a la hipótesis periodística. Es decir, nosotros no deberíamos limitarnos en cuanto a la búsqueda y uso de fuentes si esto nos va a ayudar a darle peso a la investigación periodística. Las fuentes que se deben de incorporar a una noticia es dependiendo de la noticia que usted tenga. Porque usted puede tener una sola fuente a como puede tener varias. Es importante no solo quedarnos con una sola posición, no podemos tampoco darle voz solo a una persona, sino a varias personas porque son diferentes puntos de vista y lo que nosotros necesitamos es buscar siempre la objetividad en nuestras informaciones. Si usted va a hablar de una noticia, y voy a poner un ejemplo, de un crimen, usted tiene que tener diferentes versiones. Necesita tener desde el momento en que se cometió el crimen o la escena, tener las reacciones de vecinos, de familiares, del organismo de investigación judicial, si está la Cruz Roja, si está la policía, tiene que llegar. Entonces, las fuentes que usted quiera, entre más fuentes tenga, tiene más confiabilidad esa noticia que usted tiene. El cierre de la noticia en realidad no existe. La noticia simplemente se acabó la información, se nos acabó la noticia, salvo cuando estoy trabajando en una estructura de foco en la que sí debo regresar a la historia marco que yo estoy utilizando. El enfoque es el punto de vista desde el que el redactor observa el hecho noticioso. Entonces, es como la guía de la noticia, es el puerto al que él quería llevar la información. El enfoque de una noticia es donde usted quiere trascender, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere poner la importancia del oyente, el televidente o del lector. En una noticia, lo primero que usted tiene que hacer es no inmiscuirse usted dentro de eso. Usted tiene que mantener totalmente afuera, no puede ser usted parte de la noticia. En el momento en que usted sea parte de la noticia, se terminó la objetividad. Ahora existe mucho cuestionamiento hacia la objetividad periodística, porque antes la objetividad se interpretaba como ver los toros detrás de la barrera. Ahora se sabe que en realidad los periodistas somos subjetivos, o incluso ya ni siquiera se habla de objetividad, se habla de balance informativo, que es darle a cada uno en su justa medida. En el caso de los errores más comunes a la hora de desarrollar una nota informativa es dejar lo mejor para el final y no ponerlo de gancho al inicio. Recordemos que es en las primeras líneas o en los primeros segundos donde vamos a capturar la atención de nuestro lector, de nuestro público, de nuestros radioescuchas. El error más común es no leer, el error más común es no investigar de previo. No tener claro el enfoque es el principal error a la hora de escribir una nota.
La diferencia entre una noticia televisiva, una noticia escrita y una noticia de radio tiene que ver con el lenguaje, con la forma como yo articulo el mensaje para que responda de acuerdo con cada una de esas plataformas. En televisivo nosotros debemos ser más coloquiales, no debemos entrar en un tema de un lenguaje que nos haga confundir a la población o que no vayan a comprenderlo, porque se va a llevar mucho tiempo la persona buscándolo y ya la información ha terminado. En prensa escrita podemos utilizar un lenguaje un poco más expresivo, ahondar un poco más con el lenguaje, incluso hasta probar con palabras para hacer ese vocabulario nuestro más amplio, y eso la persona podría tener el tiempo para buscar en el diccionario además lo que significa una palabra. En radio es muy similar a televisión, incluso vamos en el carro y ni siquiera podemos parar y detenernos a buscar qué significa una palabra. Tiene que ser algo un poco más sencillo. Otra de las cosas es que es una noticia en televisión más corta, se escribe menos que en prensa escrita, a no ser que estemos hablando de un reportaje. Las noticias falsas es muy sencillo de detectar. Antes de usted decir algo, tiene que corroborar. Hoy en día hay muchos métodos que se pueden verificar cuando la noticia es falsa. ¿Y cuál es? Que usted tenga fuentes confiables donde usted pueda llegar, que pueda investigar antes de que usted escriba, antes de que usted diga esa noticia, porque al final el que va a quedar mal es el periodista. Generalmente uno detecta que son argumentos sin peso, que no hay fuentes indicadas en la información, y lo único que buscan, si ustedes se dan cuenta, es que sus titulares sean totalmente amarillistas para que mucha gente pueda compartir. El negocio de las noticias falsas es que más cantidad de gente empiecen a compartir por redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en WhatsApp. Y eso es de lo que se nutren estos movimientos que son totalmente irresponsables. Ahora, de hecho, en Internet hemos encontrado demasiada información, demasiadas noticias que circulan por redes sociales y demás, y el error que nosotros tenemos es no investigar la veracidad de la misma. Las noticias falsas se pueden detectar analizando la información, analizando la persona que escribió la nota, el medio que lo publica, y sobre todo verificando los datos que ahí se dicen. Las características de un buen periodista primero tienen que ser muy confiable, tener la credibilidad ante las personas. Pero la gente que se dedica a esto, a esta profesión, tienen que ser excepcionales, tienen que, en el mar de gente, tienen que tener un elemento diferenciador. Si no existe diferencia entre su trabajo y el del resto, simplemente pasa inadvertido. Un buen periodista es una persona curiosa, una persona que nunca se queda a dudas. Un buen periodista es aquel que continúa leyendo, que se continúa informando, es aquel que busca la objetividad siempre, sin que priven algunos intereses económicos, privados o incluso personales. Es aquel que no sale del trabajo, no se desconecta por completo de sus labores, sino que continúa investigando día a día.